¿Es realmente el final del ciclo de las criptomonedas o estamos ante la ruptura más incomprendida de la historia de Bitcoin y Ethereum? Ahora mismo los precios están agitados y el sentimiento está destrozado, y un número creciente de inversores piensan que esto ha terminado. Pero según Raoul Pal, esa creencia es la razón por la que el siguiente movimiento podría ser explosivo. Raoul Pal sostiene que el 90% de la acción del precio de Bitcoin es únicamente la liquidez, y si Raoul Pal está en su tesis correcta, estaríamos delante de ver un aumento de la liquidez masivo donde los mercados no están preparados para los movimientos que le esperan. Así que en este vídeo vamos a analizar en profundidad toda la tesis de Raoul Pal, porque cree que enero y febrero serán los meses más importantes para decidir los siguientes movimientos que tendrán las acciones y las criptomonedas durante el 2026, y dentro del espacio cripto también profundizaremos en qué momento podrían subir esas altcoins, esas criptomonedas de bajita capitalización de mercado que tienen mucho riesgo pero son capaces de dejar también muchas ganancias. Así que mi lectura en los mercados es que esto es solo una corrección en un mercado alcista en curso. Y eso contradice la narrativa de que existe este ciclo de 4 años que fue entregado por Satoshi y que existe a perpetuidad. No creo que ese sea el caso. Así que creo que en una serie de factores a nivel macro todo está impulsado por la liquidez. En el trabajo que hemos realizado se ha dicho que la liquidez explica el 90% de la acción del precio de Bitcoin, y la liquidez global de cara a 2026, orquestada a propósito por la administración Trump, tiene que ver con la impresión de dinero de varias formas, más un gran estímulo fiscal. Así que eso es lo que tenemos en marcha. Tenemos la ley de claridad en marcha. El sentimiento está muy desdibujado. Quiero decir, increíblemente miserable y repugnantemente desdibujado, que es lo que la gente ahora cree que debe ser el ciclo. No podemos tener cosas buenas. Pero casi nada alcanzó nuevos máximos. Bitcoin lo hizo, BNB lo hizo. Eso fue todo. Muy cerca. Estuvo cerca y luego cerca, pero no llegó a nada. Pero en serio, ¿cómo puede ser un mercado alcista cuando ha alcanzado nuevos máximos? Y mi opinión al respecto es que ha sido impulsado por una extensión del ciclo de deuda por otro año. Bueno, la mayor parte de la refinanciación de la deuda que impulsa la liquidez se producirá en 2026. Además, ya hemos visto cosas como esta antes, estas ventas masivas extrañas. Si recuerdas 2021, todo el mundo estaba realmente desangrado a principios de año y bajó un 50% mediados de año para luego volver a subir a nuevos máximos históricos. Es ese tipo de acción de precios similar a la que estamos viendo ahora. ¿Qué tipo de métricas deberían tener en cuenta? Porque obviamente la acción de los precios es una de las cosas que esperan. Quiero decir, cosas como el M2 global son una medida. Gran parte de eso está impulsado por el dólar. Por lo tanto, un dólar más débil también ayuda. En términos generales, se trata de escuchar lo que dicen la Reserva Federal y el Tesoro, y ves que estos acrónimos de 3 letras, algo como el SLR, el coeficiente de apalancamiento suplementario, no significan nada para nadie. Lo que realmente significa es que el gobierno de está haciendo que los bancos compren la deuda. Por lo tanto, no va al balance del Banco Central. Es el sistema bancario mismo el que recibe estos fondos y crea apalancamiento y liquidez. Básicamente está obligando a todos los bancos a absorber más bonos del Tesoro porque han reducido el riesgo de espera. Incluso están hablando de eliminar por completo el riesgo de espera de los bonos del Tesoro, que significa que se puede poner una cantidad ilimitada de bonos en el balance de los bancos. Cosas como estas son las más importantes. Tenemos el gran estímulo fiscal, el gran y hermoso proyecto de ley. ¿Sabes? Tienes que pensar que la economía es una economía del sector servicio. Estás exonerando del impuesto a las propinas a la mitad de esa plantilla. Eso es algo muy importante. ¿Sabes? Hay muchas dádivas que vienen de eso. Por lo tanto, hay mucho estímulo por venir. Así que ten cuidado con estos marcadores. Probablemente lo verás expresado por el dólar de todos modos cuando empiece a debilitarse, y eso te dará tu señal, y el precio generalmente se correlaciona muy bien con él. En el marco de Paul, como él bien dice, el 90% de la acción del precio de Bitcoin es la liquidez. Cuando la liquidez se expande, los precios siguen los movimientos de la liquidez, y cuando la liquidez se contrae, los precios entran en rangos de volatilidad. Así que las fechas que de verdad importan son cuando de verdad llega esa ola masiva de liquidez a la economía. Y aquí es donde Raoul Pal sostiene que los ciclos no se han desarrollado como ciclos anteriores porque el ciclo de la deuda se ha extendido. Y ahora, a principios de 2016, va a entrar esa liquidez, porque la liquidez que se ha detenido no se está eliminando, sino simplemente se está acumulando y tarde o temprano tendrá que llegar a la economía, como bien nos dice Raoul Pal. Y como bien dice Raoul Pal, este tipo de confusiones no es la primera vez que suceden. En el 2021 empezaron el año con mucha euforia, posteriormente cayeron hasta un 50% para luego, meses posteriores, irse a máximos históricos. La estructura del mercado parece exactamente igual, y además el sentimiento ahora mismo del mercado
mercado está completamente destruido, lo que históricamente siempre ha marcado el suelo y no el techo, al contrario de lo que la gente piensa. Piensa que cuando el sentimiento está destruido, cuando nadie habla de criptomonedas, cuando nadie quiere invertir en ningún activo, están destruidas, y al contrario, ahí es cuando se encuentran en su suelo, y en el techo es cuando está la euforia máximo, cuando todo el mundo habla sobre las criptomonedas y cuando las ganancias son absurdas. Hay que hacer lo contrario de lo que hacen las masas, y las masas ahora están pasando del espacio de las criptomonedas, pasando los activos en líneas generales, y normalmente eso siempre se termina traduciendo en que en ese preciso instante se encuentran en el suelo y no en el techo. Creo que sinceramente, si estoy en lo cierto, porque sabemos que el cambio del SLR se produce en enero, tienen que superar la financiación de fin de mes o de año para los bancos y la financiación del mercado de fontanería está rota ahora mismo. Probablemente harán un anuncio sobre el repo a plazo de nuevo, algo que nadie entiende, pero básicamente está impulsando la liquidez para superar esta financiación de fin de mes. Eso ayudará. Y luego todo esto realmente entrará en vigor correctamente en enero. Y entonces, si voy a equivocarme, será si enero y febrero no resultan ser meses muy fuertes. Y deberían serlo, si todo se prepara para hacerlo. Así es el panorama global. Y esa será la muerte de la narrativa de 4 años. En el momento en que eso ocurra, todo el mundo dirá, oh, nos equivocamos. Superciclo. Sí. Y luego se convierte en un superciclo. Nunca volverá a bajar, lo cual también es siempre rojo. Si enero y febrero Bitcoin y Ethereum y algunas altcoins suben con fuerza, podría eso demostrar que la liquidez está teniendo su impacto directo en los activos de riesgo, que en este caso son las criptomonedas, y son los que de verdad están correlacionados de forma más directa, ya que son activos especulativos, en este caso con la liquidez. Son los únicos activos que se mueven por especulación. Las empresas tienen valorizaciones, tienen ganancias, tienen equipo, tienen empresa, tienen de todo, que lo que hace es que puedan refugiar su precio en otro tipo de situaciones. En este caso, pues las criptos, como son solo pura especulación, se mueven explícitamente por la liquidez. Imagina la liquidez como una marea. Cuando sube la marea implica que hay más liquidez y eso hace que las criptomonedas aumenten, y al contrario, cuando baja la marea se saca liquidez de la economía y eso se ve directamente afectado pues por las criptomonedas en primer lugar. Así que lo que ahora mismo se ve frágil podría recordarse como la sacudida final antes del movimiento masivo. Y si viene ese movimiento masivo, la gran pregunta que probablemente muchos se hagan es hacia dónde irá el capital cuando los inversores empiecen a asumir más riesgo. Eso, la temporada de altcoins aún no ha llegado porque, curiosamente, está impulsada por el ciclo económico, como todas las curvas de riesgo. De modo que las acciones pequeñas son iguales a las altcoins, que son solo criptomonedas pequeñas. Todas están impulsadas por el ciclo económico. Por eso, cuando la encuesta de Leeway supere los 50 al alza, lo que debería ocurrir teniendo en cuenta que el año que viene habrá estímulos fiscales y monetarios y que Trump quiere ganar las elecciones de mitad de mandato, van a apostar todo a una economía fuerte. Scott Bessent lo dice todo el día, todos los días, vamos a tener una economía realmente fuerte. Eso es lo que están promocionando. Ya veremos cómo sale la encuesta del ISM en el momento en que eso ocurra. La gente obtendrá más ingresos, más ganancias y la gente superará la curva de riesgo. Y ocurre tanto en acciones de pequeña capitalización como en altcoins. Empezó por tanto la temporada de altcoins. Vimos el comienzo de la misma, cuando el dominio comenzó a desmoronarse. Todavía se está moviendo un poco, pero la siguiente fase será la caída en picado del dominio de Bitcoin a medida que el mundo de los contratos inteligentes comience a prevalecer. Sin embargo, una contrapartida a esa tesis es el hecho de que la estructura del mercado ha cambiado con los ETF. Y una de las cosas más importantes ahora mismo es el elefante en la habitación, el comercio de IA. Ahora mismo mi pregunta es, si la gente querría invertir ahora en altcoins, en la curva de riesgo de las criptomonedas, cuando la alternativa es la asignación a uno de los sectores de más rápido crecimiento en el espacio. Muchas veces repetimos que el comercio minorista no está en el mercado, ¿cierto? Realmente no vemos dinero nuevo en las criptomonedas fuera de los flujos de los ETF. Cuando el comercio minorista entra y tiene una opción, y dice, bueno, lo que piensen es, bueno, ¿dónde podría terminar Bitcoin en el año 2026? Y si dices 200.000, dicen que ha subido un 100%. ¿Hasta dónde podría llegar una altcoin? Podría ser. Es la curva de riesgo que la gente evalúa constantemente. ¿Google se duplicará el año que viene? Es muy poco probable. Subirá un 50%, quizá. Es decir, ya es una empresa gigantesca, de 3 billones de dólares. Entonces llegará a 4 billones, 5 billones. Es posible. Pero si te fijas en el tipo de rentabilidad ajustada al riesgo en el futuro, si las criptomonedas suben, subirán más. Y siempre lo han hecho. Por tanto, la IA tiene el capital porque, no olvides, también ha tenido toda la inversión a nivel de infraestructura, Gobiernos globales han centrado su atención en los EAU en todas partes. Todo el mundo tiene en cuenta la IA. Pero en lo que respecta a dónde vas a obtener tus beneficios, es bastante sencillo. Si mi tesis es correcta, para enero y febrero habrá mucha gente que todavía no ha invertido lo suficiente
en criptomonedas y que ve que empieza a rendir más y empieza a entrar en pánico. Y hemos visto a mucha gente en el espacio de las criptomonedas pasar a comprar opciones sobre Nvidia. Vale, de acuerdo, les ha generado mucho dinero. Pero, insisto, la mayoría busca únicamente el beneficio y si parece que la rentabilidad va a aumentar en las criptomonedas, volverá rápidamente. Según Raúl Paul, las altcoins, en este caso las criptomonedas que no tienen tanta capitalización de mercado, están en lo más atrás de la curva de riesgo, por ende no tienen un impacto directo e instantáneo con el aumento de la liquidez, ya que los inversores tardan tiempo en llegar a invertir, en este caso, en este tipo de activos. Primero invierten en Bitcoin, invierten en Ethereum, y cuando las ganancias y los precios empiezan a aumentar, esa liquidez va fluyendo hacia activos que tienen más riesgo. Es decir, que para ver aumentos en la liquidez instantáneamente en tus altcoins, primero tendrás que ver aumentos instantáneos en los movimientos que realizará Bitcoin, es decir, aumentos de Bitcoin para luego ver aumentos de las altcoins, posterior ver aumentos de altcoins que tengan menor capitalización de mercado y por último irnos a los aumentos de las altcoins que se llaman low cap, las de menor capitalización de mercado, que son las que abren ya la burbuja de especulación. La liquidez no tiene un impacto directo en las altcoins porque las altcoins están situadas en la parte más atrás de la curva de riesgo, es donde los inversores van a asumir más riesgo, y para ir a asumir más riesgo las políticas económicas tienen que estar establecidas, no tiene que haber incertidumbre, y aquí es donde entramos en lo que sucederá en el 2026, porque sobre todo Donald Trump dentro de Estados Unidos quiere incentivar el crecimiento económico, quiere demostrar que su economía está creciendo, y para ello necesita también que los mercados de valores estén al alza. Eso demuestra también a los inversores y a los ciudadanos que la economía está yendo bien. Así que entre todas las políticas que sucederán en el 2026, como más recortes de los tipos de interés, la flexibilización cuantitativa, el cambio de la presidencia también de, en este caso, la Reserva Federal, las políticas arancelarias y los ingresos que le va a dar a los ciudadanos Donald Trump por esas ganancias que han conseguido por sus aranceles. Todo ese tipo de acontecimientos terminan traduciéndose en aumento de la liquidez, y ese aumento de la liquidez se ve reflejado instantáneamente en Bitcoin, pero que tarda más tiempo en asumir más riesgo para irse hacia la curva, en este caso, que más riesgo llevan, que son las altcoins. Espero que este vídeo, diferente a los pocos que he publicado en este canal, te haya gustado, analizando la tesis de Raúl Paulo en profundidad. Pues hemos dejado algunos detalles por ahí donde nos entra más en profundidad en otros términos, pero tal vez sean demasiados complejos de describir, y quería simplemente hacerte un vídeo con un resumen de los conceptos más claros y sencillos de comprender, y que son, desde mi punto de vista, suficientes para ya tomar decisiones de lo que podría suceder en el 2026, y sobre todo, como más importante, es que tú tengas capacidad de sacar tus propias conclusiones, que tú tengas capacidad de ver datos y poder analizarlos por ti solo y llegar a puntos por ti solo, sin depender de un youtuber como sea yo o como sea otra persona. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.